Kevin en estos momentos perdió la conexión, entonces vamos a esperar un par de minutos y puede regresar pronto. Eso. Listo, ya volví, perdón, es que le di compartir la pantalla y no me dejaba. Y le di dar permisos y me cerró el navegador. Ok, listo, yo creo que ya deberían de estar viendo mi pantalla. Entonces, les doy un fuerte abrazo a todos. Espero que la estén pasando muy bien en el camp, a pesar de que este año es un poco diferente. Eh, pues espero que a pesar de todas las limitantes y de toda la situación que todos estamos viviendo, sea de provecho. Voy a estar entre lo que es las preguntas que hagan en la sesión y la presentación como tal, porque mi idea principal es que hagan las preguntas que quieran en el momento que quieran, no tanto al final. La idea mía sería que no, no sea una reunión tan presencial en donde yo hablo y ustedes solo escuchen, sino más bien que puedan interrumpirme en el momento que quieran. Entonces, cada cierto tiempo me voy a estar moviendo entre los slides y el chat, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a hablar un poquito de las certificaciones de Drupal y por qué deberían de ser importantes y por qué podrían de interesarles a ustedes. Muchos de los que están en esta sesión puede ser que tengan un buen background en Drupal. Por ahí vi algunos de los que están escribiendo en el chat y los conozco. Otros pueden ser que estén empezando o inclusive algunos de ustedes no tengan nada de experiencia en Drupal y no sepan mucho al respecto. Para todos es la charla. En realidad no hay ningún nivel básico de conocimiento, sino que nada más vamos a hablar un poco qué son, para qué sirven, cómo se logran y por qué debería importarles. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Kevin Blanco, he trabajado con Drupal los últimos 10 años y tengo un par de certificaciones en Drupal y actualmente estoy trabajando muy enfocado en la parte de Cloud Architecture y me encargo de toda la parte de arquitectura y toda la parte de administración y operaciones de sistemas en la nube, algunos de ellos corriendo en Drupal y he tenido una combinación muy interesante entre trabajar con Drupal y ahora unirlo con todo el tema de cloud y operarlo y asegurarse de que funcione bien y que esté siempre uptime. Y es de lo poco de lo que les quiero contar el día de hoy. También por ahí he trabajado en otras empresas muy enfocado en la parte de frontend. Trabajé mucho tiempo trabajando solo en frontend, enfocado solamente en JavaScript, en toda la parte visual. Y en otros puestos también trabajé solamente enfocado en la parte de backend, creando APIs y servicios REST que luego consumían aplicaciones móviles nativas que desarrollaba pues otro equipo en la empresa. Entonces, bueno, en base a ese mix de conocimientos es que voy a hablarles un poco de lo que sé y a ver si eso les puede ayudar un poco en su propia carrera profesional. Al final les voy a dar mi contacto por si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos conversar después de la charla sin ningún problema. Entonces, empecemos. Hablemos un poquito de las certificaciones y hablemos un poco de Drupal. Lo primero es entender qué son, ¿verdad? Las certificaciones Drupal son exámenes que se realizan ya sea en línea o de manera presencial. Actualmente por todo el tema de la pandemia no se están haciendo los centros proctorados que llaman ellos, por todo el tema, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente, así que la gran mayoría son en línea. Y lo que se encarga es de certificar o asegurarse de que usted tenga y comprobar su conocimiento en alguna de estas áreas en Drupal. Y son emitidos, controlados y validados por Akia. Como bien sabemos, Akia es la empresa, llamémoslo así, detrás de todo el tema de Drupal y como la gran mayoría de ustedes han de saber y si no lo saben, pues todo bien, digamos, quien maneja o quien lidera la empresa de Akia, pues es el mismo creador de Drupal, Dries, ¿verdad? Y es gracias a eso que Akia es el que apoya todo el proyecto open source de Drupal. Entonces,
Regálenme un segundito nada más aquí para buscar las notas que quería mostrarles. Ok. Listo, ahora sí. Y como les decía, ACIA se encarga de emitir y trabajar en estas certificaciones. Actualmente existen 19 exámenes disponibles para que ustedes puedan hacerlos. Entre ellos están divididos en lo que es Drupal 9 ya. De hecho, ya están los exámenes de certificación para Drupal 9, Drupal 8, Drupal 7 y otro track que son las certificaciones de productos como tal de ACIA. Estos no son relacionados a Drupal como proyecto open source, sino más a los productos de ACIA, entre ellos ACIA Cloud, ACIA Site Factory y ahora otros productos que están muy enfocados en marketing que está sacando ACIA. Entonces, bueno, ya esos son propios de los productos de ACIA, todos los tracks de Drupal 7, 8 y 9. Cada uno de ellos se dividen en los exámenes de site building, que es todo el tema de, digamos, administración de la estructura del CMS en Drupal, donde te evalúan algunos temas como el tema de las entidades, del manejo de las vistas, de cómo creamos taxonomías, para qué sirven, cómo las relacionamos entre contenidos, cómo podemos sacar provecho de eso, y te varían otros conocimientos a nivel de site building. Por ahí puede ser que te pregunten de paneles y demás. Luego está lo que es el Drupal Developer, el examen de Drupal Developer, que es un examen muy general, donde te preguntan sobre site building, conocimientos básicos y estándares de web, no enfocados en Drupal, HTML, CSS y JavaScript. Por ahí ahorita vamos a ver un poco de los temas que abarcan. También abarca la parte de backend o el desarrollo en PHP. Te preguntan un poco sobre la API de Drupal, cómo crear un módulo, bueno, cosas por el estilo. Y obviamente la parte de frontend, ¿verdad? También abarca el tema de cómo crear templates, template functions, cómo podemos utilizar Twig y demás. Entonces, es un examen general, abarca todos estos temas. Y este es como el path a que ellos recomiendan, ¿no? Sacas primero el de site building, luego el de Drupal Developer, el general, y después puedes sacar alguna de las, o todas, si gustan, lo que son las especificaciones o los specialist track, que es frontend specialist y backend specialist. El frontend, pues obviamente se enfoca ya más en toda la parte de la capa visual y la parte de backend se enfoca en desarrollo de módulos, trabajar con PHP ya más a fondo y demás. Actualmente hay 6.912 al día de hoy certificados en el mundo en Drupal. No es un número tan alto en realidad. Hay 473 Grandmasters. El Grandmaster es aquel que logra sacar 3 certificaciones en uno de los niveles de Drupal, es decir, Drupal 7, Drupal 8 o Drupal 9. Entonces, puedes sacar Certified Specialist, ya sea el frontend y el backend, el Drupal Developer, y al tener esos 3 certificaciones, ya automáticamente es un Grandmaster. Y en Costa Rica tenemos 17 personas nada más certificadas en Drupal. Muchas de ellas tienen 2, y tenemos un Grandmaster que es un buen amigo que se llama Kenneth. Puede ser que por ahí ande y lo vi en algunos tracks. Y él es el único Grandmaster que tiene el país en este momento. Una persona con mucha trayectoria en Drupal. Entonces, entendiendo esto, quisiera contarles un poco de mi experiencia y un poco de anécdota, para empezar un poquito a contarles cómo fue que la logré y qué cosas son importantes tener en cuenta. Voy a volver un momento para ver si hay alguna pregunta. No, de momento no hay ninguna pregunta. Ahí está Kenneth. Saludo a Kenneth. Ok, quisiera contarles una anécdota antes de hablar ya más profundo respecto al examen, los exámenes. Yo me di cuenta que los exámenes de certificación existían ya cuando llevaba bastante tiempo de trabajar con Drupal, por ahí de los 5 o 6 años, y pues decidí que querían sacarlos. En ese momento estaba la opción en línea y la opción en el sitio, y me di cuenta que en los DrupalCon o en el DrupalCon al que quería ir, iban a tener pues un espacio para sacar las certificaciones. Entonces, bueno, yo pagué el examen, se paga en un sistema en línea que se llama Criterion, que sigue siendo el mismo sistema en línea que se utiliza el día de hoy. Y en Criterion
Usted paga el examen, puede ser, como les digo, en línea, y ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de algunos temas importantes de cómo hacerlo en línea, o bien en el sitio. Entonces, bueno, yo pagué en el DrupalCon. En ese momento fue en el 2016, que fue el DrupalCon de Nueva Orleans. Fue una experiencia muy, muy chiva. Y recuerdo que para ese momento yo viajé con algunos colegas de aquí de Costa Rica, también viajé con mi esposa y yo renté un carro para poder moverme, digamos, por Nueva Orleans, también para conocer un poco. Y me acuerdo que ese día, uno de los días del DrupalCon, al día siguiente yo hacía el examen de certificación para el Frontend Specialist y ese día era la fiesta que siempre se hace, ¿verdad? No hay DrupalCon sin fiestas, pero no sé si este año va a haber algo, al menos virtual, en el DrupalCamp de acá, pero siempre, ¿verdad? Obviamente no es Drupalidad, no es DrupalCon y no es DrupalCamp, sino algún tipo de fiesta. Y me acuerdo que en ese momento, pues la fiesta creo que fue ya por Pantheon y no, estuvo buenísima. En realidad la fiesta estuvo muy buena y nos quedamos ahí en el French Quarter, estuvo muy buena. Y después de eso me acuerdo que alguien me pregunta que si iba para una zona en Nueva Orleans, que iba a ser como el after party. Y yo dije, sí, sí, yo voy. Y me dijeron, ¿usted me hace ir? Y yo, pues claro. Y bueno, me dando cuenta que era Josh Koenig, quien es el cofundador de Pantheon, el que me pidió ride. Y cuando me voy dando cuenta de eso, pues obviamente me puse un poco nervioso. No lo conocía y él venía súper contento, obviamente. Y, y bueno, estando en el auto ya empezamos a hablar un poco. Cuando íbamos a ese lugar donde era el after party, y le empecé a preguntar un poco de las certificaciones. Y él me comentó que, o lo que me dijo desde su perspectiva personal es que eso no es necesario. Me dijo, la certificación no es necesario. Fuck it. Y entonces yo me agüé un poco, la verdad, porque yo estaba al día siguiente, hacía mi examen de certificación, me había preparado muchísimo y eso me agüeó tal vez un poquillo, pero en realidad pues fui, lo hice y gracias a Dios lo pasé. Pero me pareció muy interesante porque creo que sí hay una perspectiva general en la comunidad de Drupal de que los exámenes de certificaciones no son necesarios y que son una tontera. Y eso sí lo he percibido mucho en la comunidad en general de Drupal. Y yo quería cambiarles un poquito esa percepción y hablarles un poco de mi experiencia de vida y contarles de que sí hubo un antes y un después de que yo saqué las certificaciones. Y obviamente hay un punto en el que hay que pues comunicarlo a través de las redes sociales, en tu currículum y empezar a comunicar a las empresas que quieres aplicar, porque eso sí tiene una importancia para empresas, sí tiene una importancia para el mercado y sí tiene una importancia para algunos reclutadores, por el hecho de que el examen de certificación, en efecto, sí valida muy bien tus conocimientos. En mi opinión, fue un examen fuerte en ese momento cuando llevé el de Frontend Specialist. Sí preguntan cosas muy eh, basadas en caso de uso. ¿Qué significa eso? No te van a preguntar cosas como cuál template function o cuál función de preprocesamiento utilizarías en cuál escenario. Y hay una respuesta correcta, las demás son incorrectas. En realidad te ponen un caso de estudio, te dicen empresa X tiene la intención de lograr tal objetivo de negocio y basado en ese objetivo de negocio, ¿cuál sería la mejor opción para implementar eso? Entonces, no hay respuestas malas. Tal vez en las preguntas que sí son ya más enfocadas en CSS y HTML5 y JavaScript, puede ser que sí, obviamente sean preguntas muy directas, pero eso es solo una porción muy pequeña del examen. Las demás sí son enfocadas en Drupal y sí están enfocadas en casos de negocio y están enfocadas en preguntas que no necesariamente todas las demás respuestas, además de la correcta, están mal, cosa que hace el examen un poco más complejo. Y sí debo dar a entender de que hay que tener un poquito de experiencia para hacer los exámenes. Entonces, si usted está empezando con Drupal, tal vez tiene un par de años trabajando con él, yo le diría que veamos ahorita los contenidos y usted puede decir, bueno, creo que sí estoy listo o de repente no estoy listo o lista. Si usted ya ha trabajado bastantes años con Drupal y de repente o ha estado enfocado mucho en la parte de frontend o en la parte más bien de creación de módulos, podría mandarse al agua y hacer de una vez el examen specialist. No es necesario hacer primero el de site building, no es necesario hacer primero el de general developer, digamos que es el developer Drupal per se. Puede ir directo al specialist
Entonces, eso depende mucho de su experiencia y lo que usted haya trabajado con Drupal. Entonces, ¿cómo puede beneficiar certificarme? ¿Cómo puede eso llevar a darme beneficios en mi carrera profesional? Como les decía, primero el interés de reclutadores. Si bien ustedes saben, mucha del recruiting se da a través de algunas plataformas, como por ejemplo LinkedIn, y cuando un reclutador está buscando una persona para una empresa o para un proyecto en específico, y estas empresas, perdón, esas tecnologías tienen algún tipo de certificación vigente que es mantenida y actualizada por una empresa como por ejemplo Akia, definitivamente ellos van a buscar personas que estén certificadas, independientemente de que para tal vez la comunidad una certificación no sea necesaria para obtener un puesto, porque al final y al cabo las empresas van a validar tus conocimientos. Creo yo que sí es un muy buen primer paso que te abre muchas puertas, y eso sí lo puedo decir después de que yo empecé a colocar pues en mi perfil de LinkedIn y en mi currículum certificaciones. Sí recibí muchísimas más requests en LinkedIn, muchísimas más propuestas, inclusive para trabajar de manera remota o bien para obtener inclusive relocation en países. Por ahí me hicieron ofertas me acuerdo que en Dublín, Irlanda, me hicieron ofertas para Holanda y pues bueno, por múltiples razones no me he querido ir del país, pero sí, sí hay un antes y un después a nivel de lo que puede ser obtener propuestas en redes sociales y en LinkedIn y para puestos que te estén buscando. Segundo es el tema de interés de las agencias. Si alguno de ustedes trabaja por una empresa que sea partner de Akia, podrá entender que hay ciertos beneficios y hay ciertos número de personas que Akia te va a pedir que estén certificadas, que trabajen en tu agencia, con el fin de que ellos te den proyectos o con el fin de establecer relaciones comerciales. Akia, como entidad que opera y maneja y digamos que lidera los esfuerzos de Drupal, también tiene todo un tema corporativo y un tema comercial de partners, que son aquellas empresas que pues Drupal reconoce como empresas que son ciudadanas a nivel, y ellos deben tener siempre un número mínimo de personas certificadas. Y el hecho de que usted tenga una certificación sumada a la trayectoria que usted pueda tener, sí le va a dar muchísima ventaja sobre otros candidatos. Tal vez en primer plano, sí les va a dar mucha ventaja y obviamente ya durante el proceso pues van a validar sus conocimientos de una forma u otra. Pero el primer paso sí les va a abrir puertas dentro de una agencia que esté buscando personas que estén certificadas. De hecho, ese fue el caso mío. Yo empecé a trabajar en una agencia que tenía el interés de ser parte de la red de partners de Akia, y yo entré a trabajar con mi primera certificación allí, y ellos me pidieron que si yo podía colaborarles en entrenar a un grupo de developers internos de la empresa que tenían muy buenos conocimientos en tecnología en general, pero tal vez no en Drupal. Y bueno, iniciamos un proceso donde yo los formé tal vez durante unos 5 o 4 meses, y la gran mayoría, creo que todos lograron la certificación. Creo que un par de personas tuvieron que hacer un segundo intento, pero todos lograron la certificación, y fue un grupo de 5 personas, es decir, que de los 14 que hay en el país, 5 de ellos yo los formé. Y fue una experiencia muy interesante porque fue un reto, porque no tenían experiencia en Drupal. Entonces yo sí fui muy claro en que teníamos que tener experiencia en Drupal. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un proyecto que fuera en Drupal, y de la mano, de manera en paralela, ellos fueron viendo todos los temarios y todos los contenidos que conllevaba el examen, y un reto y lo. El tercer punto es los proyectos directos. Es decir, esto pueden ser que ustedes, si son freelance o trabajan de manera independiente y ustedes quieren participar en proyectos, es decir, donde ustedes se tienen que vender a sí mismos, una certificación sí les va a ayudar muchísimo. Porque como les digo y les repito, Akia se encarga de que esos exámenes sí convaliden correctamente y sí son oficiales tus conocimientos en Drupal, ¿no? Pues por ahí hay muchas, eh, qué sé yo, plataformas en línea que te certifican en HTML o en CSS o en JavaScript o en una tecnología X, un framework, pero eso no son certificaciones oficiales, ¿no? Pues sí pueden convalidar tus conocimientos, pero una certificación oficial
por ejemplo, Google que certifica en Google Cloud o AWS que te certifica en sus plataformas. Es decir, estas certificaciones que son emitidas y controladas por la organización per se, sí tienen muchísima validez en el mercado. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo de este punto 3 de los proyectos directos. Y cuarto, cuando ustedes tienen una certificación sumada a la trayectoria, ustedes pueden optar por un mejor salario. Ustedes pueden, siempre una certificación les va a ayudar a ustedes a decir, tengo esto que convalida mis conocimientos y ustedes pueden eh, pedir más dinero y tener un mejor salario, tal vez en relación al mercado. Por ahí voy a volver al chat porque me gustaría saber si alguna persona tiene preguntas y demás. Por ahí ponen que van a las fiestas de Pantheon, correcto. Personal branding. Kenneth. Ese es un buen punto también, el personal branding, que ustedes se vendan. Ustedes tienen que entender que aunque ustedes sean tal vez empleados full time de una empresa, ustedes al final y al cabo son como una mini empresa y ustedes tienen que tener un personal branding. Como les decía, para muestra un botón. Y la semana pasada que estaba pensando en cómo abordar este tema, me llegó este mensaje. Entró este mensaje, de hecho, pareció un ejemplo perfecto para mostrarles en esta presentación, ¿no? Este es un mensaje que entró en el chat, donde una empresa está participando en una licitación y parte de la licitación, el cartel solicita de manera estricta que la persona o las personas que trabajen tienen que tener una certificación emitida de Drupal que vaya a certificar que la operación de la empresa en Costa Rica sea controlada y, digamos, desplegada por personas que estén certificados. Entonces vean la importancia de esto. De hecho, si hablamos a nivel mundial, todos entendemos que sí, Drupal es un CMS bastante adoptado y usado a nivel mundial, pero también en Costa Rica, donde ustedes entenderán muy bien que pues, la mayoría de trabajos dentro de lo que es gobierno se da a través de licitaciones y a través de ofertas. Y estas licitaciones pues solicitan normalmente personas certificadas en Drupal. Que hay personas que tengan certificaciones que tal vez tengan menos conocimiento que otras, por supuesto que sí. Que hay personas que tengan certificaciones que no tengan la trayectoria que otras que no la tienen, pues es mayor, por supuesto que sí, ¿no? Una certificación no asegura al 100% de las veces que una persona sea el mejor, ni mucho menos, pero sí ayuda muchísimo a, primero que nada, darte ese paso de confianza, a darte a entender que en general sí tienes un conocimiento importante en Drupal, que a veces eso es algo que pasa muy a menudo entre las personas que trabajamos en ingeniería, que tenemos como ese síndrome del impostor, donde a veces uno dice, pues, ¿seré yo tan bueno? Tal vez yo veo personas por ahí en LinkedIn o personas en las que trabajo que son buenísimas y uno pues puede llegar a tener una desconfianza. Las certificaciones también te dan ese punto de confianza y decir, no, pues yo sé lo que hago, he venido trabajando con esto y puedo optar por una mejor posición, inclusive puedo optar por un trabajo remoto que me paguen directamente y que me paguen bien, o puedo optar por un trabajo que me ayude a moverme a otro país, si bien ese es su sueño. Opciones hay muchísimas y las certificaciones son un puente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para lograrlas? ¿O cuál es mi recomendación una vez de que la hayan logrado? Lo primero, como les decía, es que ganen experiencia, es decir, no se manden a hacer el examen si ustedes están empezando con Drupal o si tal vez llevan mucho rato de no tocarlo o algo así. Sí, sí necesitan tener experiencia porque en definitiva las preguntas son muy enfocadas a temas de negocio y si ustedes nunca se han enfrentado con esos retos, puede ser que ustedes no elijan la mejor opción porque de repente ustedes nunca han pasado por ese problema, nunca han resuelto ese problema. Entonces, qué sé yo, en el de site building preguntan mucho sobre vistas y te preguntan cuál es la mejor forma de porque el cliente quiere lograr X o Y cosa y de repente una respuesta correcta puede utilizar filtros por taxonomía, otra forma es utilizar Better Expose Filters y al fin y al cabo todas las respuestas ustedes van a ver que tienen sentido, pero ¿cuál es la que mejor hace sentido para resolver ese problema de negocio? Es la que es el punto clave y creo que se logra solamente teniendo algo de experiencia. Yo creo que un mínimo de un par o 3 años trabajando con Drupal les va a ayudar a tener ese big picture cuando ya hayan tal vez desarrollado un sitio en Drupal, utilizado ciertos módulos. Entonces, en términos generales, yo creo que el tema de la experiencia es clave.
Segundo es networking y social media, como les decía, es sumamente importante que ustedes demuestren y comenten en sus redes sociales que las tienen, porque al fin y al cabo, si ustedes no lo comentan, nadie se va a dar cuenta. Y lo que decía por ahí que en el chat de lo que es el personal branding es sumamente importante. No hay necesidad como de hacer brag, ¿no? De rajar, como decimos nosotros al respecto, pero sí comentarlo. Porque ustedes hicieron el mérito y lo lograron, es importante que ustedes lo mencionen para que los recruiters y las empresas sepan que ustedes saben lo que saben. Entonces, eso es muy importante. Y el networking también, obviamente, todo este punto de participar de los Drupal Camps, de estar en la comunidad, de estar en los chats, en los Slacks, en los Discords, tal vez por ahí ayudar. Yo les diría, traten de participar en el proyecto de Drupal como tal, apoyen con open source, pueden ser tal vez una traducción, empezar por una traducción, entender cómo funciona, hacer una contribución, después van arreglando bugs, después hacen su propio módulo, contribuir a la comunidad, ayuda a que ustedes tengan un poco de conocimiento, o sea, se den a conocer en la comunidad y creo que la comunidad de Drupal, más allá de otras, es como un nicho en el que al final te ayuda a recomendarte o inclusive te puede catapultar o te puede enterrar. Si hace las cosas bien, te va a catapultar. Si hace las cosas mal, también. Costa Rica y la comunidad Drupal es un charco y en general la comunidad Drupal creo yo que no es pequeña, pero todos se conocen. Entonces, cuando vas haciendo las cosas bien, ganas tus certificaciones, vas trabajando, colaboras en el proyecto open source, eso mismo te va a ir catapultando, porque la gente te conoce así, ah, sí, ese chavalo yo lo conocí en el DrupalCon allá en Holanda o en el de New Orleans, estaba contribuyendo en el proyecto, sacó la certificación, dio una charla, dio un lightning talk, con lo que sea que ustedes puedan contribuir, eso se les va a regresar a ustedes en beneficios. Y por último, el nunca dejar de aprender. El hecho de que ustedes saquen la certificación no significa que listo, se acabó, ya ustedes son los grandes maestros en Drupal y nunca tienen que dejar de aprender. Como cualquier proyecto open source, siempre va a ir cambiando, siempre va a ir mejorando. Ya tenemos Drupal 9, tenemos que entender qué trae nuevo, tenemos que amoldarnos. Ya está el track de exámenes de certificación de Drupal 9, entonces bueno, ya yo estoy formándome para sacar ese track, porque en este punto uno nunca deja de aprender y ustedes saben bien que la tecnología, más allá de cualquier otra área, es mucho más rápida en temas de evolución que cualquier otro mercado y ustedes en 3 años pueden estar totalmente desactualizados a pesar de que ya han tenido sus certificaciones y demás. Entonces es muy importante nunca dejar de aprender. Muy bien, sí, lo de la buena y la mala fama. Ok, continuemos. Si alguno tiene alguna pregunta en algún momento, me dice. Y ahora sí, hablemos un poco ya del examen como tal, que como más o menos qué trae, de qué trata, qué temas pueden entrarles y demás. Les dejo un enlace que ya lo vamos a ver en conjunto, que me parece un punto muy importante para entrar, que es el Story Guide, ¿no? La guía de estudio propia de Akia. En esa guía de estudio ustedes pueden encontrar todos los tracks de los que les hablaba, eh, para que ustedes van a encontrar lo que son los exámenes de site building, los exámenes de Frontend Specialist, Backend Specialist, Cloud Pro, Akia Personalization Pro y Studio Site Builder, que estas son, como les decía, herramientas propias de Akia, que no están fuertemente amarradas a Drupal. Entonces, bueno, si vemos uno por aquí, qué sé yo, el de Frontend Specialist, vamos a ver que él nos tira una guía donde nos va a comentar cuántas preguntas vienen, cuánto es el tiempo de duración, cuántas preguntas tienen que responder correctamente para pasar y demás. Entonces, bueno, y ustedes pueden leer un poco de por qué es importante, ¿verdad? Las certificaciones, cuáles son los exámenes que están disponibles, cuál es el Certification Path, que justamente se los comenté ahora, ¿no? Tal vez empezar con el entry level, que es el site building, después una certificación comprensiva de lo que es Drupal como tal, el de developer, que como les digo, abarca tanto backend, frontend, site building y demás, temas generales de desarrollo web, y ya lo que son las specialist certifications, que son frontend y backend, y que si obtienen esas tres, pues van a ser grandmasters ahí como el maestro Kenneth. Van a ver lo que es el examen, les va a decir cuánto tiempo dura. El examen dura 90 minutos máximo, tienen 60 preguntas y para pasarlos tienen que sacarse un 68% de preguntas correctas. Entonces yo creo que es lograble, ¿no? Creo que es un nivel no tan alto y
Y también por ahí si ustedes fallan, no, esto no sé, voy a averiguar bien, puede ser que les esté mintiendo, pero cuando yo los hice, uno tenía la posibilidad de tomarlo de nuevo gratis una vez en caso de que lo fallara. No sé si todavía es así, pero en el momento cuando yo ayudé a mis colegas a entrenarse, uno de ellos que lo perdieron, pudieron volver a reagendarlo una segunda vez totalmente gratis. Entonces, ya les digo si eso es correcto. Y luego ya van a ver los steps. Eh, cómo ustedes pueden llegar a formarse para ese examen. Pueden ver algunas temas relacionados a Aki Academy, que ellos tienen su propia academia de contenidos. Yo en lo personal les recomiendo Drupalize Me. Si nunca lo han usado o nunca lo han visto, honestamente vale la pena y no es tan caro. Yo, en lo personal, les recomendaría que, aunque ustedes tengan un conocimiento importante relacionado a Drupal, sí les recomendaría igual que le echen un ojo a Drupalize Me, porque pueden haber temas un poco teóricos o temas que nunca han tocado en su experiencia como Drupal. Eh, voy a hacer aquí Slack para que deje de molestarme. Eh, Ustedes pueden ver los contenidos ahí porque puede ser que hayan algo que nunca han trabajado y no tengan la experiencia. Yo se los recomendaría mucho. Ellos tienen todo lo que son los tracks de las certificaciones, entonces ustedes pueden ver eh, todos los cursos. En lo personal, yo prefiero Drupalize Me por encima de Akia Academy. Y lo que son los self-assessment, que son algunas preguntas que ustedes pueden encontrar y que son más o menos parecidas al examen final, algunos laboratorios y el story guide, y por último ya que pues logren y que hagan el examen, ¿no? Aquí pueden ver la guía y ver un poco pues lo que es el Aki Academy, cuáles son los diferentes guías para lograr y que hagan también el self-assessment, que básicamente es una guía que les va a ayudar a ustedes a entender cuáles son sus áreas que ya entienden y trabajan, son las guías, las áreas que no. En la parte de los dominios del examen, es decir, que entra, vamos a ver que entra una parte de Fundamental Web Development Concepts, que son 25%. Para este examen que estamos viendo, ¿verdad? Que es el de Frontend Specialist. Cada examen tiene su propio dominio, ¿no? Su propia división de categorías. El fundamento web y conceptos de desarrollo son 25%. Como les decía, esto es HTML, CSS, JavaScript. Por ahí les van a hacer preguntas generales de sintaxis, de semántica en HTML, en CSS, preguntas generales. Les pueden preguntar sobre Beam, que es el Block Element Modifier. Les pueden preguntar sobre inclusive preprocesadores. Esas preguntas sí son muy técnicas y muy directas, ¿no? Si hay una respuesta correcta, las demás por ahí tal vez no hacen sentido. Luego vienen todo lo que son Dimming Concepts, que son los conceptos de tematización. Yo, en general, creo que estas preguntas son muy enfocadas a todo el tema de manejar correctamente la capa visual. Luego tenemos template y funciones de preprocesamiento, que esto ya es muy enfocado en Twig y en funciones de preprocesamiento que pueden hacer en su template PHP. Son preguntas complejas. Yo que llevé el de Frontend Specialist sí encontré que son preguntas que sí hay que estudiar. Si ustedes nunca han hecho funciones de preprocesamiento o no han trabajado temas en Drupal, digamos a detalle, yo recomendaría que practiquen mucho eso. Luego están 15% de Layout Configuration, digamos, para este examen. Y luego están Performance y Security, que siempre entran en todos los exámenes. Performance y Security son preguntas que entran en cualquier examen. Es un 5% cada uno, no es tanto, pero sí, por ahí les preguntan temas de performance, cómo asegurarse de que su sitio esté correctamente optimizado, cómo pueden manejar el tema de caché, es un tema que siempre les van a preguntar, caché. Y seguridad también hay preguntas por ahí básicas. Pueden ver el self-assessment, que el self-assessment sí es un poco más, sí entra un poco más a detalle en cada una de los temas que acabamos de ver. Entonces aquí ustedes pueden ver, bueno, cuáles son las preguntas que pueden llegar a hacerme. Fundamental Web Concepts, preguntas de tematización, preguntas relacionadas a template y funciones de preprocesamiento, preguntas que pueden llegar a hacerme a nivel de layout configuration, que nos preguntan sobre configurar bloques, configurar vistas, configurar feds, performance y seguridad. Y ya el tema de preparación, también ustedes les van a enseñar
dónde pueden llegar a encontrar información para prepararse y ya por último lo que es la guía de estudio, donde puede ser que más a detalle eh, sobre cada uno de los temas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vimos la sección 1 de Fundamental Web Concepts y, por ejemplo, aquí en el 1.2, identificar los conceptos básicos de programación con PHP. Entonces, vean que él los tira a los resources donde ustedes pueden aprender eso, identificar JavaScript y jQuery Program Concepts, demostrar conocimiento de Responsive Design Concepts, demostrar conocimiento sobre las regiones en un tema, demostrabilidad, y de hecho algunos de estos, inclusive, bueno, aquí iban, por ejemplo, demostrar el conocimiento de trabajar con style sheets. Por ahí les va a preguntar de Block Element Modifier, CSS y JavaScript, CSS en general. Y de hecho, algunos de estas guías los van a tirar o les van a llevar a links de Drupalize.me. Por ahí vi algunos de Drupalize.me. Y como les digo, por ejemplo, aquí está en este tema del 1.4 de mostrar Responsive Design Concepts. Por ahí van a ver que está un link a Drupalize.me, porque en efecto, como les digo, para mí es un recurso sumamente útil y que yo lo recomiendo al 100% y me ayudó mucho para la guía mía y las personas a las que les colaboré. Esto está así para todos los exámenes de certificación que ustedes ven. Este es creo yo, el primer paso en el que ustedes deberían de ir y asegurarse de que cada uno de los puntos que ahí se mencionan los estén cubriendo. Kevin, quería mencionarte que ya no hay fotos, entonces para ver si podemos empezar a responder las preguntas que teníamos acumuladas en el chat. Ok, claro, en realidad ya eso era lo último. Vamos a ver Muchas las gracias. preguntas. Claro. Ok, bueno, dice en Drupal no solamente existen las AKE Certified Developer, Drupal no es cierto, ya habilitaron, no, todavía no hay Specialist. Kenneth, una pregunta, AKE Platform Certification Track, ¿qué sabe al respecto? Nunca es de más certificación, pero es solo para herramientas de AKE, es correcto. De hecho, yo estoy por sacar, ya tengo agendada la de AKE Cloud, que he estado trabajando mucho con AKE Cloud últimamente, pero sí, son totalmente relacionadas a la plataforma per se. Puede ser que por ahí involucren preguntas de cuál es la mejor forma de configurar Drupal o cuáles son algunas configuraciones que pueda llegar a tener Drupal para trabajar con esa herramienta propia de Akia, pero son totalmente preguntas relacionadas a Akia. No, esas no son tan enfocadas en el proyecto open source como tal, pero por supuesto que es importante tener conocimientos en desarrollo general, en tecnología y demás. Y por ahí, buenas tardes. ¿Es posible decir que existen personas con nivel de certificación bajo, intermedio y experto? Y de ser así, ¿qué certificaciones aplican para cada nivel? Yo creo que ahí podemos volver al punto del path, que por aquí lo vimos. Este path que está aquí creo que es importante. Podríamos decir que el de site building es el más básico. Si han por ahí ya atravesado Europa, si han creado regiones custom, me han puesto bloques en las regiones y han creado vistas para tal vez, qué sé yo, mostrar contenidos de tipo X y filtrarlos y hacer filtros expuestos y tal vez usar argumentos en el URL y demás. Todo eso entra en el entry level y es el primer examen que yo les recomendaría que hagan si tienen por ahí algunos meses trabajando en Drupal, que podríamos decir que es una certificación básica para todo developer de Drupal. Y ya después pueden entrar a cualquiera de las otras tres, el developer, el frontend specialist y el backend specialist. Yo, por ejemplo, yo fui directo a frontend specialist porque había trabajado mucho en la parte de tematización de Drupal, no tanto con el tema de crear módulos custom. Últimamente sí ya he trabajado mucho en módulos custom, entonces quiero sacar el de backend specialist, pero de nuevo, va muy relacionado a lo que ustedes estén haciendo actualmente y en lo que se estén enfocando. Pero ese es un punto, creo yo, muy importante a tomar en cuenta, lo que es ese path que justamente ellos mencionan también. No, muchas gracias, Kenneth, un placer volver a verlo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo más. Ahí para terminar voy a compartirles mi información de contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Pueden contactarme en kevinblanco.com, pueden ver el blog donde escribo guías sobre preparación para certificaciones, donde escribo temas de blog de aprendizaje. Me pueden escribir un correo a info@kevinblanco.com o también pueden seguirme en el canal de Mr. White versus el podcast en YouTube, donde también subo videos sobre temas de desarrollo, temas de cloud, temas de tecnología en general. Entonces también los invito a que se suscriban y puedan recibir la información de cada uno de los videos que estoy publicando constantemente.
Entonces, sin más, si alguien más no tiene una pregunta o algo así, creo que podríamos darlo por concluido. Bueno, creo que nadie más tiene una pregunta, pero yo sí quería hacer un comentario sobre todo lo que explicaste. Y es que definitivamente antes de poder realizar el examen, es recomendable que ya tengamos algún tiempo de experiencia trabajando con la plataforma. Es cierto, ¿no? Que no, Sí, sí, creo que el de site, no es suficiente para pasarlo. yo creo que por lo menos el de site building, yo te diría que tengas por lo menos unos 8 meses de trabajar algo con Drupal para que puedas entender las preguntas que te plantean. Ok, y cuando hablabas de preguntas que iban relacionadas a negocios, ¿a qué te referías exactamente? ¿Cómo qué tipos de preguntas? Por ejemplo, te pueden llegar a preguntar temas relacionados a que una empresa X que se dedica a vender X cosa tiene la necesidad de mostrar una página de esos productos con la capacidad de que la gente pueda filtrar esos contenidos de esos productos que venden. Qué sé yo, una empresa que vende maquillaje. ¿Cuál es la mejor forma tal vez de abarcar o hacer el approach a a esa implementación? Hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? O sea, puedes hacer una página, puedes hacer tu propia función de template y jalar los contenidos, puedes hacer hasta tu propio módulo, eh, o la respuesta correcta y más evidente que en ese momento puede ser hacer una de contenido, qué sé yo, que se llame producto de maquillaje, donde agregues tus campos, hagas una vista, le agregues tus filtros expuestos y la gente pueda filtrar los contenidos. Entonces, todas las respuestas van a hacer sentido, porque todas las respuestas, de hecho, son approaches que se pueden lograr, pero la que tenga más sentido puede ser la que te pregunten, la que sea más rápido, o que te pregunten cuál es la respuesta que tenga un mejor alcance a nivel de tiempo. Entonces ustedes pueden decir, bueno, la más rápida es esta, pero tal vez a nivel de tiempo, o a nivel de que el equipo va a crecer, o a nivel de que esta plataforma va a llegar a crecer en cantidad de contenidos, puede que esa no sea la mejor respuesta. Entonces, hay que entender cuál es la necesidad que te están planteando a nivel de negocio. Puede ser que esté basada en seguridad, en performance, en velocidad de entrega, o en cualquier otro parámetro que te estén dando. Entonces creo que es importante de que entendamos qué nos están preguntando para responder, porque como les digo, esas preguntas todas van a hacer sentido, pero creo que solo una va a hacer sentido para lo que te están proponiendo en el contexto del negocio que ellos te están proponiendo. Ok, muchas gracias. Así creo que sí ya me quedó más claro todo el concepto del examen. De verdad, Kevin, ha sido un placer escucharte y creo que todos estamos muy satisfechos con la charla y esperamos seguirte oyendo pronto. Bueno, él ya nos compartió sus redes sociales donde también da tips, ¿verdad?, sobre cómo aplicar el examen. Y los invito a todos a seguir escuchándonos y participando en el Drupal Camp, ¿verdad? Al finalizar el evento el día de hoy, y actividades, así que por favor no se lo pierdan. Y muchas gracias, Kevin, nuevamente. Hasta luego. Todos nos vemos.